Es una bendición una vez más poder llegar hasta el seno de sus hogares para poder dar la enseñanza de la palabra esta noche. Un saludo a cada uno de ustedes como familia, donde quiera que nos estén viendo, que el Señor haga la obra, glorifique el nombre de Cristo Jesús. Vamos a leer verso 5 del en las cosas del Espíritu. Si usted tiene ahí una Biblia cerca, que la tome y pueda leer conmigo Romanos capítulo 8, verso 5, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, me paro delante de tu presencia, Señor, y ante, Señor, cada uno de los oyentes a través de este medio, orando, Señor eterno, para que seas tú, Señor, que pueda, oh Dios mío, edificar nuestras vidas, Señor, a través de la luz de la palabra. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a meditar nuevamente en este mismo versículo de Romanos y vamos a dar una reseña de lo que estuvimos enseñando el martes pasado, y al final vamos a orar nuevamente, vamos a ministrar y que el Señor nos ayude grandemente. Ahora, es importante entender que muchas veces nosotros, aunque estemos en los caminos de acomodamos, óigalo bien, la palabra a nuestro pensar. Oiga esto, por favor. Siempre la acomodamos a nuestro pensar. Y es uno de los problemas con los cuales nosotros estamos lidiando, la mayoría de los hijos de Dios, en que estamos viendo que la palabra nos está enseñando, nos está señalando, oígalo bien, y nosotros en nuestra carne muchas veces la cuestionamos o la acomodamos según nuestro estilo de vida, y no tiene que ser así. Yo le voy a decir algo, y puede ser que aún su servidor haya caído en ese error, pero uno no se da cuenta hasta cuando ve a otros que enseñan la palabra y uno mal, y uno los está viendo que se están expresando mal, y ellos no ven que se están expresando mal. El asunto es esto, en que muchas veces nosotros estamos acomodando, oígalo bien, el mensaje de las palabras según nuestro estilo de vida, según como nosotros nos sentimos bien. Y puede ser que nos sintamos bien, pero que estemos actuando mal, que estemos actuando en la carne, óigalo bien, porque muchas veces aún insultamos a las personas, óigalo bien, aún desde los púlpitos quizás muchas veces lo hacemos, y eso pues gracias al Señor nunca lo he hecho, pero lo he visto, óigalo bien, y me llama la atención en que muchas veces pensamos que lo estamos haciendo bien, pero puede ser que nosotros lo estemos haciendo en la carne. Óigalo bien. Esto es bien delicado, este tema, porque así como pensamos, así actuamos. Oiga esto, así actuamos. Entonces es necesario que usted y yo, para que nosotros caminemos en el Espíritu y pensemos en lo del Espíritu, para que nuestra vida verdaderamente se encamine dentro de los parámetros divinos en los cuales Dios quiere. Entonces, pero hay en nosotros, les decía el jueves pasado,
en que, como decía el apóstol Pablo, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Oiga, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Entonces es importante, y por eso decía él al final, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este pecado, de la carne? Entonces, porque muchas veces lo hacemos porque estamos en la carne. Óigalo bien, y el asunto es que para pensar en la carne, óigalo bien, muchas veces lo hacemos porque a veces tenemos molestia. Oiga esto, tenemos molestia. Y cuando hay malestar en nuestro ser, quiera si o no, actuamos en la carne y pensamos en la carne. Ahora, pero es necesario que entendamos que, por eso le saqué esto del apóstol Pablo, porque hay una lucha interior, le decía el martes pasado, en nuestro interior. Hay una lucha en nuestro interior, que los deseos de la carne no dejan que los deseos del espíritu se manifiesten, y el espíritu no deja que la carne se manifieste. Eso lo dice la escritura. Ahora, nos quedamos vimos varios literales. Solo le voy a dar una reseña sobre esto. El primer literal que vimos hablaba sobre la ley del espíritu nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oiga, y en eso tenemos que pensar, que la ley del espíritu nos ha librado, le dije, de la ley del pecado y de la muerte. Y eso nos debería a nosotros, óigalo bien, mover a santidad, a buscar la santidad. Nos debe de mover a buscar la santidad. Nos debería de mover a buscar un sentido más coherente, óigalo bien, para encaminarnos delante de Dios de una forma en la cual podamos agradar más al Dios de los cielos de lo que lo agradamos. Óigalo bien. Entonces es muy importante que me entienda esto. Entonces, porque en esto tenemos que pensar, en que usted y yo ya no tendríamos que estar actuando en la carne. Porque actuar en la carne, le dije, es actuar bajo el dominio del pecado y de la muerte. Y ya como hijos de Dios tenemos que entender que somos nuevas criaturas y que las cosas viejas tienen que ir pasando. Oiga bien, entonces esto es muy importante. Esto es muy importante que usted y yo lo entendamos. Entonces vimos otro literal sobre que las cosas del espíritu, dígalo bien, tenemos que pensar en que el espíritu nos vivificará, óigalo bien, nuestros cuerpos mortales. Oiga esto es muy interesante. Yo no sé si usted se alegra, si hay una expectativa en usted. Por ejemplo, no sé cuántos pensamos en la muerte, óigalo bien. Por ejemplo, los que ya somos adultos mayores, de 55, 58 años, va a cumplir su servidor, 60, hay personas de 60 años que me están viendo. Pero qué lindo sería de que usted, aunque tenga 30 años, pero que ya está encaminándose en los caminos de Dios, qué lindo es pensar que si nos morimos, óigalo bien, el Señor va a vivificar nuestro cuerpo, que no nos vamos a quedar postrados. Óigalo bien, como dice el salmista en una profecía mesiánica, en que dice, no me dejarás postrado en el sepulcro, porque tu siervo no verá corrupción. O sea que su cuerpo no se va a quedar postrado eternamente en el sepulcro, sino que va a ser levantado. De eso está hablando ese verso, de que va a ser levantado. Óigalo bien, el cuerpo de nuestro Señor fue levantado, y así como Él fue levantado, el espíritu
por el Espíritu, así también por el Espíritu, usted y yo vamos a ser levantados. Y si vamos a ser levantados, óigalo bien, de los sepulcros, es porque nos vamos a morir. Entonces, pero ahora no hay problema que usted y yo nos muramos. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Óigalo bien, hay una promesa. Y en esto tenemos que pensar. Oiga bien esto, en que nuestro cuerpo va a ser vivificado para cuando Cristo venga a traer a su iglesia. Esto es muy interesante, que no se le olvide. Y en esto usted tiene que pensar, usted y yo, tenemos que pensar. Y nuestro espíritu tiene que estar, óigalo bien, elevado, en buen ánimo, en saber que hay una promesa ya eterna para usted y para mí. Ya hay una promesa eterna. Y esto, óigalo bien, ni el mismo enemigo, ni los demonios, óigalo bien, lo van a poder coartar. Porque esta promesa se va a cumplir en usted y en mí. Se va a tener que cumplir. Entonces, hay muchas cosas, óigalo bien, que son del Espíritu, óigalo bien, en las cuales tenemos que pensar. En las cuales tenemos que pensar. Entonces, ya no hay tiempo para pensar en la carne. Ya no hay tiempo. No hay tiempo para andar pensando ya en adulterio, en vicios. Hay gente que dice que no me lo puedo quitar, pastor. Claro, haga el intento. Piense en que si usted no renuncia, no se aleja de los vicios, del pecado mismo, ser vivificado. Lo que Dios le está a usted promocionando, óigalo bien, para que usted se anime a caminar una vida santa delante de Él aquí en la tierra. Oiga esto, hay mucha gente que no piensa en esto. No se toma el tiempo y se pone a pensar en estas riquezas, porque estas son las riquezas de su gloria. Estas son las revelaciones que Dios nos está mostrando. Óigalo bien, yo no sé si usted me está entendiendo esta enseñanza desde el martes pasado que la comenzamos a dar, pero esto es maravilloso, óigalo bien. Esto es maravilloso. Como aquel que dijo, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Oiga, estaba hablando de su necesidad. Ahora, aquí está hablando que hay que pensar. Aquí hay que pensar. Aunque he sufrido yo y esto y de malhumorado, pero yo sé que el Señor me va a vivificar mi cuerpo. Hay que pensar de otra manera. Hay que pensar en las cosas que el Espíritu, óigalo bien, va a hacer en nuestra vida. Hay que pensar en esto. Tómese el tiempo. Hágase una tacita de café y siéntese usted solito, agarre la Biblia y medite en todas las maravillas que el Espíritu le falta hacer en usted y en mí. Porque hay mucho que el Espíritu le hace falta hacer en nosotros. No crea que ya terminó la obra, no la ha terminado, le cuento. La obra del Espíritu no está terminada en usted ni en mí. No, si ahorita estamos en ese proceso, en que estamos siendo hechos a la imagen de su Hijo. Óigalo bien, nos está cambiando nuestro carácter, nos está cambiando nuestra forma de pensar, nos está cambiando nuestra forma de encaminarnos en la tierra. Eso es lo que Dios está haciendo, el Espíritu está haciendo. Pero hay muchas cosas después que le falta culminarlas en usted, y esta es una cosa que le falta. Así que no se sienta así, ya estuvo, y esperando que suene el chofar. No, espérese. Y qué bueno que usted esté anhelando que el chofar suene para ser levantado. Pero si usted está pensando solo en la carne, óigalo. Si usted está pensando que todavía se la debe a alguien, que se la va a desquitar y que no se va a morir mientras usted no la jale del pelo, y no se va a morir mientras no lo vea sufriendo, eso es pensar en la carne. Entonces, mejor póngase a pensar, póngase a meditar en las maravillosas cosas que el Espíritu le hace falta hacer en usted. Oiga, porque para eso fue enviado.
Y Él, por ejemplo, en mí lo va a tener que cumplir, en mi amada esposa. Estamos seguros que Él va a hacer estas maravillas en nosotros. Yo espero que usted también esté, óigalo bien, se esté esforzando para que el Espíritu Santo haga esto. En esto piense. No piense en las cosas de la carne. No, eso lo debilita. Eso lo debilita. Las cosas de la carne nos debilitan. Pero las cosas del Espíritu, cuando pensamos en las cosas del Espíritu, mira, uno se motiva. Yo no sé pues si usted tiene anhelo en que el Señor venga y se lo lleve. Yo sí. Y yo estoy pensando en esto. Óigalo bien, yo estoy pensando en esto. Entonces es importante, esto lo vimos el martes pasado, que pensemos en que el Espíritu nos va a vivificar. Pensemos también, vimos, en que solo por la obra del Espíritu, oiga, hacemos morir las obras de la carne. Usted tiene que buscar, óigalo bien, la llenura del Espíritu Santo para esto. Oiga, tiene que entender, tiene que entender esto, en que usted, para que el Espíritu Santo actúe en usted, oiga, y lo haga hacer morir las obras de la carne, usted tiene que buscarlo. Esto va a hacer morir las obras de la carne todo y cuando usted y yo busquemos la llenura de Él. Hay muchas veces que actuamos en la carne porque andamos vacíos. Andamos vacíos. Oiga, no le pueden decir nada, para ahí que le importa, pues, y que como metida, que no sabe qué. Usted está actuando en la carne porque andaba pensando en la carne. Oiga, pero es maravilloso entender que cuando el Señor lo llena a uno, por eso en los cultos, derrámese y cántele, adórele y diga: derrama de tu gloria, Señor, en mí. Derrama de tu gloria, lléname, Señor, para que haga morir las obras de la carne, porque solo por el Espíritu se hacen morir las obras de la carne, solo por el Espíritu. Entonces esto es maravilloso, fíjese, es maravilloso. Entonces hay que seguir pensando en que solo el Espíritu nos puede ayudar en nuestras debilidades. ¿Cuál es su debilidad? ¿Cuál es su debilidad? Usted lo sabe. Oiga, usted lo sabe. Y su debilidad se manifiesta a través de una obra en la carne. Su debilidad y mi debilidad muchas veces la manifestamos en la obra de la carne, no en la obra del Espíritu. Oiga esto. Entonces es muy importante de que usted entienda esto. Por eso le preguntaba, ¿cuál es su debilidad? Porque según su debilidad, así usted va a ejecutar una obra. Óigalo bien. Cuando nosotros estamos fuertes en el Espíritu, hacemos cosas del Espíritu. Hacemos las cosas del Espíritu, las cosas que a Dios le agradan. Eso es lo que terminamos haciendo. Bendiciendo a alguien de una u de otra forma. Pero cuando andamos en la carne, no queremos que nadie se nos acerque. Y entonces es cuando usted y yo, oiga, a través de nuestra debilidad, nosotros manifestamos 1 o 2 o 3 o 5 o 10 obras de la carne, porque actuamos cuando pensamos en las obras de la carne. Oigan, entonces pensemos también en que solo el Espíritu nos puede fortalecer, le dije, en lo más íntimo de nuestro ser, en los momentos más difíciles. Oiga, busque la manifestación del Espíritu. Vaya, enciérrese, levante sus manos y órele a Dios para que el Espíritu se manifieste y lo fortalezca. Si usted anda un dolor porque le hirieron su corazón, usted no se vaya a quejar con nadie. Oiga, yo este consejo lo doy.
Este consejo lo doy porque nadie te puede llegar a fortalecer tu espíritu como Él mismo. Oiga, como el Espíritu Santo. Nadie. Te pueden sobar el lomo, la espalda, perdón. Te pueden sobar el cabello, la cabeza, pero hasta ahí llegaron. Pero el Espíritu no. El Espíritu llega hasta lo más profundo de tu dolor. Oye, ese dolor que te ha debilitado, que no te deja avanzar ya, que te ha abierto zanjos internamente, donde hay resentimiento, donde hay amargura de espíritu. Oiga, entonces usted tiene que buscar y entender que solamente Él lo va a fortalecer. Para eso nos enviaron al Espíritu Santo. Para eso. Entonces, en esto piense. No piense en vengarse. Piense en que Él lo va a fortalecer. Oiga, que Él lo va a fortalecer. Pensemos también en que los frutos del Espíritu, óigalo bien, sean manifestados en nuestra vida. Porque yo le voy a preguntar otra pregunta, que hoy solo le voy a pasar preguntando. Ahí conteste usted allí, ¿verdad? Contéstese usted. Pero yo le voy a preguntar, ¿se están manifestando los frutos del Espíritu en usted? Oiga, porque cuando dice, y los frutos del Espíritu, está hablando de los frutos de nuestro Espíritu, pero que el que los va a administrar es el Espíritu Santo. Usted va a manifestar el fruto, el amor, oiga, cuando tenga un espíritu afable en usted. Si no, amargura y resentimiento usted va a ministrar. Oiga esto. Cuando hay frutos en nuestro espíritu, óigalo bien, cuando hay frutos, aunque nos ofendan, usted y yo apapachamos a la gente. Aunque sabemos que hablan de nosotros, ay, usted no cambia, ay, usted la amo, hermana, hermano, lo amo mucho. Y sabe, usted ya se dio cuenta que por la espalda habló de usted. Pero como el fruto del Espíritu es amor. Aquí nos quedamos. El martes pasado. Como usted sabe que el fruto del Espíritu es amor, ¿cómo se va usted a manifestar? En amor. En amor. Entonces en esto piense, en que usted ya no va a actuar, ya no va a actuar con resentimiento, sino que va a actuar en amor. En los frutos del... Miren, esto piense que el Señor verdaderamente lo haga germinar en usted. Pídale a Dios. Pídale a Dios de verdad que los haga germinar. Oiga, en amor, en gozo, en gozo. Este hermano, esta hermana, le ha pasado esto y se anda riendo. Sí, porque los frutos del Espíritu se están manifestando en esa persona. Se están manifestando, óigalo bien, se están manifestando. Y qué bello es, oiga, cuando se manifiestan los frutos del Espíritu en una persona. Se ve el cambio. En esto pensemos. Ah, no, yo así soy. Yo soy simple. Como la papa, dicen muchos. Pues mi Dios no lo creó así. Usted no tiene complejo de papa. No. Bueno, yo en lo particular no tengo complejo de papa. Yo no soy simple. Como que fuera papa sin sal, dice el dicho, ¿verdad? No, hay que manifestar el amor, oiga, el gozo, la paz, en medio de todas estas cosas que vivimos en la tierra. Oiga, si salimos de una y entramos en otra. Ya no es la delincuencia los que nos tiene así 4 contra 1. No, hoy es la pandemia. Hoy es la pandemia. Salimos de una y entramos a otra, pero ahí Dios nos está formando, oigan, nos está formando carácter.
Pero hay que buscar las cosas del Espíritu. Hay que buscarla. Una persona que no manifieste la paz, solo quejándose pasa. Solo quejándose pasa. Óigalo. Solo quejándose. Ay, ¿cómo le vamos a hacer? Ay, que no tengo para mañana y no sé qué voy a comer y que no. Solo quejándose. Y ya el Señor ya nos habló en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. ¿Por qué os obligáis? Por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir. Mirad los pájaros, mirad los lirios del campo. No trabajan ni trillan. Y mira cómo. Ya lo dijo nuestro Cristo glorioso. Ya nos enseñó eso. Oiga, ya nos lo enseñó. Entonces tenemos que pensar en esto para buscarlo. Ay, que en esto pensemos. En que nos hace falta el amor, en que nos hace falta el gozo, en que nos hace falta la paz, en que nos hace falta la paciencia. En esto pensemos y busquémonos en el Espíritu. Porque el único que nos va a poner todo esto, óigalo bien, todo este manjar espiritual, que hay muchos que prefieren un manjar de fruta que un manjar de carnes en una mesa que esto. Hay mucha gente que eso prefiere. Oiga, por eso el Señor les decía a los ustedes, mi comida y mi bebida es que haga la obra de mi comida y mi bebida. Así decía el Señor. ¿Cuándo lo vamos a decir nosotros? Cuando estemos interesados en que las cosas del Espíritu, oiga, estén en nosotros, se manifiesten en nosotros. Entonces esto es maravilloso. Yo a la verdad le digo, así delante de mi Padre, yo me estoy gozando con esto. Yo no sé usted, porque usted lo que quiere es dinero, ¿verdad? Lo que le aflige es el dinero, la falta de dinero. Eso es lo que nos aflige a la mayoría. Pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Oiga esto. Entonces es necesario que cambiemos nosotros nuestra forma de pensar. Ya no pensemos en las cosas de la carne. Oiga, en las cosas terrenales, porque las cosas de la carne son las cosas terrenales también. Pensemos en las cosas del Espíritu, como le dije el martes pasado, en lo que nos vamos a llevar cuando nos muramos. Porque esto se va a ir con uno. Pero el carro, la casa, el rancho, eso no lo vamos a llevar, hombre. En esto pensemos, dice la palabra. Dice la Escritura. En esto pensad. Entonces, en esto tenemos que pensar. Óigalo bien. Entonces, por eso el tema es maravilloso. Pensando solamente en las cosas del Espíritu. Ay, pastor, pero tenemos que pensar también en lo material. Son añadiduras. ¿No ha entendido eso usted? Que las añadiduras van a llegar. Buscad primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia. Oigan, buscad el reino, y esto es parte del reino de Dios. Su justicia, buscad su justicia, es que usted, si le es fiel, Él le va a ser fiel. Le va a abrir las ventanas de los cielos. Eso es justicia. Injusticia es que usted sea fiel a Él y Él no le sea fiel a usted. Eso es injusticia. O que Él le sea fiel a usted y usted no le sea fiel a Él. Eso es injusticia. Pero Él dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Oigan, y su justicia. Y las demás cosas que dice, vendrán por añadidura. Pero cuántos, óigame, que no es el tema, pero cuántos de ustedes le han sido fiel a Dios. Ay, pastor, pero no nos estamos congregando. Si no conoce la casa del pastor, discúlpeme, no se lo estoy tirando a los de la iglesia. No. Lo estoy hablando en general. ¿No conoce usted la casa de su pastor? ¿Quién es el
interesado? Ah, no, ¿y por qué no viene el pastor a mi casa? ¿Y quién es el interesado? Yo he enseñado, pues, a mi congregación, que yo no soy de correos. Yo no trabajo en el correo. Yo no. Es usted que tiene que ir. Entonces, ahora, veamos esto, porque esto es maravilloso, pero también es delicado. Es delicado. Entonces, que se manifieste la paciencia, oiga, la amabilidad, ¿no? ¿Se manifiesta en usted la paciencia? ¿O es alguien que revienta? ¿Aló? En eso pensar, en que cuando usted se molesta por impaciente, en que hace un relajo delante de los demás. Y mira qué feo nos vemos. Yo en lo particular me veo más feo que usted. Y hay otros ministros que se ven peor que yo, que revientan por la impaciencia, oiga. Tiran las cosas y los está viendo el pueblo. Y los está viendo el pueblo. A usted lo están viendo sus hijos cuando revienta por impaciente. Por impaciente. Bueno, habemos padres, pues hay padres que hasta... La vez pasada se lo dije. Agarramos del pelo a los hipotes, a trompones, por impacientes. Estallamos, ¿verdad? La impaciencia nos hace estallar. Pero oiga, el fruto del Espíritu es la paciencia, no la impaciencia. Y en los hijos de Dios no tiene que haber impaciencia, tiene que haber paciencia. No dice impaciencia. Eso es lo antónimo. La paciencia. Oiga, la paciencia. Entonces, ¿es paciente usted? Vaya. Hágase ahí un test. No un té, un test. Pregúntele a sus hijos. Soy paciente yo, hijo, hija. Pregúntele. Amor, dígale a su cónyuge, soy paciente contigo. Pregúnteselo. Pregúnteselo. Pero óigame lo que le estoy hablando. En esto pensar. En las cosas del Espíritu, porque esto es fruto del Espíritu, que debe de haber en usted y tiene que haber en mí. En el fruto del Espíritu. En el trabajo secular le he dado testimonio, sin dar nombre siempre, ¿verdad? Yo tuve jefes impacientes. ¿Cómo estallaban? ¿Cómo estallaban? Con el perdón, pero yo no es que me quiera llevar así de... No, pero sí, yo era uno, yo le ponía el caite y yo decía, ¿por qué me grita? Yo no sé por qué los jefes le gritan a los de abajo. Que en el contrato de trabajo no está eso. Pero la mayoría de los jefes, y si usted es uno de los jefes, usted tiene que tener este fruto, mire. Si usted es papá y mamá, tiene que tener esto para con sus hijos. Oiga esto. Entonces, la paciencia, la amabilidad, pero también el dominio propio. El dominio propio. Y esto es lo que a muchos les hace falta. A la mayoría que fuman, esto le hace falta, el dominio propio. Y el dominio propio es decir a lo malo, no. Ese es el dominio propio. Decir a lo malo, no. Esto es lo que hace falta al que fuma, al que bebe. Oiga, al que bebe whisky,
cerveza, al que se pasa de las copas de vino. La Biblia dice, no os embriaguéis. Y le está hablando a la iglesia. Y ahorita hay muchos hermanos que les gusta el vino. Y está bien, no es pecado. Si el vino no es pecado, sobrepasarse es pecado. Por eso dice, el embriagarse ya es pecado. Pero si usted se toma una copita, entonces, si el vino, lea la escritura. Es de lo que más sembraban los israelitas. Y es de lo que más le gustaba al Señor. Pero él nunca se embriagó. Nunca. Probó el vino, lo probó. Lo bebió, lo bebió. Vino, no whisky. Vino es una cosa, whisky es otra cosa y cerveza es otra cosa. Y pipí del diablo es otra cosa. Guaro. Aquello que quema. Oiga. Entonces, el dominio propio viene del Espíritu. Es el único que se lo va a dar. En eso piense. No piensen que, ay, no, es que no puedo quitarme este vicio. Oiga, por ejemplo, hay muchos hombres que les gustan las hembras, pero si es casado, ¿qué? Usted necesita el dominio propio. Usted lo necesita. Óigalo. Usted lo necesita, el dominio propio. Usted, amada hermana, si eso es natural que le gusten, a la mujer le gusten los hombres. Es natural, a los hombres les gustan las mujeres. Es natural. Oiga, pero si ya estamos casados, si ya tenemos cónyuge, entonces, óigalo bien, todo le es lícito, pero no todo le conviene. Le puede gustar, pero ya codiciar ya no. Porque si a usted le gusta codiciar, necesita el dominio propio. Y esto solo viene del Espíritu. Óigalo bien, del Espíritu. Por eso el tópico, pensemos solamente en las cosas del Espíritu. Pero si pensamos solamente en las cosas de la carne, lo que va a pasar es que vamos a ejecutar las obras de la carne. Porque solo en las cosas de la carne pensamos. Y se convierten en obra después. Y cuando se convierten en obra, es ahí donde el pecado nos alcanzó. Entonces yo tengo que pensar en esto, dominio propio. Oiga, dominio propio. Así como lo oye. En el dominio propio. En eso piense. Yo le voy a hacer otra pregunta. Le dije que hoy se va a tratar de pregunta. ¿Está orando usted por el dominio propio? Porque Dios se lo da. Usted que revienta en cólera, ¿está pidiendo dominio propio al Señor? Usted que está llegando a las 200, 300 libras y le hace daño comer, seguir comiendo como está comiendo, y sabe que su cuerpo está en morada del Espíritu Santo también, usted le está pidiendo a Dios ya por el dominio propio para decir, mire hermana, hermano, ¿quiere esta gaseosa? ¿Le hace daño? No. ¿Qué hace usted? Por causa de mi salud, que me habían prohibido casi todo allá por el 87, 1987, ya estaba en el Señor. Yo tenía un año de estar en el Señor. A mí me ofrecían gaseosa, chocolate. Y yo decía, no, agüita. Y me llegué a manejar el dominio propio como no tiene idea. ¿Y quién me hacía tomarme a mí un vaso o una soda? Nadie. Ni el diablo me hacía tomármela. Óigalo. Y hoy la gente, aunque le haga daño, nos hacen daño las pupusas a muchos. ¿Cuántos nos comemos? Hay unos que hasta dan a luz, yo me como 6, yo me como 10, dicen. Si le hacen daño, al que no le haga daño, pues dele con todo, ¿verdad? Pero si le hace daño,
A mí no me hace daño. Sí, pero si ya pesa arriba de los 180, ya le hace daño, discúlpenme. Ya le hace daño. Entonces, ¿qué necesitamos usted y yo? El dominio propio. Y esto, le digo, es del Espíritu. El dominio propio es un fruto del Espíritu que se tiene que manifestar en usted y en mí. Y ahí después nos estamos quejando que nos estamos muriendo. Ay, Señor, ayúdame. Ya no aguanto, Señor. Sí, pero cuando tenía el plato lleno de pupusas, 4 de loroco, 6 de chicharrón con queso, no, hombre, 5 de pollo, 3 revueltas, 2 de frijol con queso. Ahí no decía nada, ahí le faltaba el dominio propio. Yo le digo, conozco niños y niñas que comen más que yo y tienen 6 años, 7. Pero la gente se los aplaude. Espérese después que estén todos obesos, que se les suba el azúcar, la glucosa. Ese es el problema. Entonces, pastor, y para eso necesitamos, sí, el fruto del Espíritu, necesitamos el dominio propio. Reventar en cólera. Para quitarnos el vicio, que no podemos. Con el don del dominio propio, sí podemos. Con este podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oiga, el dominio propio. Dominio propio. Hay gente que estalla rápidamente. Usted ya no. Usted y yo ya no podemos estallar. Para que a mí me enoje, mire, cuesta. Así le digo, pero antes no me costaba. Yo decía que era como la cabeza del fósforo, que rápido se encendía. O ya no, ¿ves? Y lo digo con autoridad. Para que a mí me enojen, cuesta. Así le digo, para que yo reviente. Nadie me ha visto reventar. En la iglesia nadie. El día que me vean reventar, ese día caí en la carne. Apártese porque le puede caer un pescozón. Pero ya estaría actuando en la carne. Oiga. Ya estaría cayendo en la carne. Pero hay gente que lo hace, aún dentro de los templos. Con su cónyuge. Usted que le pone mano a su esposa o a su esposo, que no que le pone mano va para orar, sino que le impone mano. Usted necesita el dominio propio. Es que este fruto del Espíritu lo podemos administrar en todas las áreas de nuestra vida. Hasta para cuando estemos sentados en una mesa y que nos pongan el manjar. Hay unos que hasta bolsita llevan para llevar. Ir comiendo en el camino. Hasta bolsita llevan. Y no es así, hermano amado, hermana amada. Es necesario que entendamos esto. En esto pensemos. Pero la mayoría piensa, ¿verdad? Un manjar, un gran plato lleno de pupusas. Piensen eso, no piensen desquitarse también cuando le hayan hecho algo. Piense en la manifestación de los dones del Espíritu en usted. Piense en esto. Mire, este fruto es el que menos ha volteado a ver la gente. El dominio propio. Es el que menos, es del que menos habla pues la gente. Es del que menos habla. El del dominio propio. Lo necesitamos. Hay que pensar en tener este fruto. Hay que pensar. Porque este fruto es del Espíritu. Hay que pensar en esto. ¿En qué más tenemos que pensar? Pensemos en ser guiados por el Espíritu. Oiga, según 25, si el Espíritu
andemos guiados por el Espíritu. Si el Espíritu nos da vida, oiga, porque Él es el que nos da vida. Así como lo oye. Andemos guiados. Ahora, ¿cuántos andamos guiados por el Espíritu? Porque el que anda guiado por el Espíritu, oiga, no va a estallar cuando le hagan algo. No va a estallar. Ese no va a abrir su boca para señalar al que lo ofendió. No va a abrir su boca para dañar su testimonio de su prójimo. El que es guiado por el Espíritu, oiga, el que es guiado por el Espíritu, ese no va a hacer maldad. Eso no va a irse a encerrar con alguien, a destuzarlo, a desgranarlo. No. El que es guiado por el Espíritu, ese, aún si ha cometido error a alguien y vio, se lo va a cubrir, dice la palabra. Oiga, se lo va a cubrir. No se lo va a ir a pelar allá como que es cuero de tunco. No. El que es guiado, óigalo. El que es guiado por el Espíritu no va a andar viendo otra mujer. El que es guiado por el Espíritu no va a andar viendo otro hombre. El que es guiado por el Espíritu no va a andar buscando ahí a escondidas, comprándose un cigarro para fumárselo. No va a andar comprando cervezas y echarlas en los potes de Orisol antiguos de vidrio que se parecía, porque ahí echan la cerveza. Yo conocí un hermano que mandaba, hermano en Cristo, mandaba a uno de sus niños a la tienda de una mujer, de una señora que se destuzaba a todo mundo, y que cuando le hacían algo se lo sacaba a luz. Oiga, habían antes unos envases, unas botellas de aceite Orisol para la cocina. Entonces el aceite tiene un color igual al de la cerveza. Desvaciaban el asunto y allí se la daban al niño para que le fuera a comprar 3, 4 cervezas y se las echaran allí adentro. Y como que era aceite. El que no conocía el color, ¿verdad? No se imaginaba, pero los que conocíamos el color de la cerveza y el gusto de la cerveza, el sabor, perdón, ese sí sabíamos que no era aceite Orisol. Entonces hay muchos, óigalo bien, que el que camina, el que es guiado por el Espíritu, no va a andar pensando, esconderse, óigalo bien, para pecar. El que es guiado, no se va a andar escondiendo. No va a estar pensando en irse a acostar con alguien. Y muchas veces dejamos de pensar en las cosas del Espíritu y pensamos en las cosas de la carne y terminamos haciendo las cosas de la carne. Oiga esto. Terminamos haciendo las cosas de la carne. Entonces, Gálatas 5:25, así dice: si el Espíritu nos da vida, oiga, andemos guiados por el Espíritu. Entonces, usted y yo, que hemos recibido la vida, oiga, hay que ser guiados por el Espíritu. Dejémonos guiar por Él. Dejémonos guiar por el Espíritu. Deje que Él no se vaya por la vereda que usted quiere. No nos dejemos ir por las veredas que nosotros, no, por aquí me voy a ir. Dice la Biblia que todos los caminos le parecen al hombre caminos de bien, pero dice la Escritura en Isaías que son caminos de muerte. No, si solo uno, pastor. Y hay unos que me ven, se lo están fumando y eso ya ni las moscas los hacen. Ay. Y he contado testimonios de gente que los ha tirado para atrás, están quemados la maleza y le he dicho, mire, le van a dar juego a la verja del vecino. Porque ya los he visto. Entonces hay que dejarse guiar por el Espíritu. Entonces en eso pensemos, en ser.
En eso pensemos. Pensemos en las cosas de la carne. Oiga, no pensemos en las cosas de la carne. Y mire, yo aquí me despido, se me fue el tiempo. Me va a disculpar, ¿no? Pero yo le voy a pedir que se ponga de pie o de rodilla. O póngase de pie mejor. Con sus hijos, con su cónyuge. Y medite. Usted necesita las cosas del Espíritu que le he dicho. Si necesita buscar el fruto del dominio propio, usted le dé deseo de darle una verdad, no, el dominio propio le va a decir, no, eso no es correcto. Oiga, déjese guiar por el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Mire qué lindo cuando nos dejamos guiar por el Espíritu. Es hermoso. Uno no piensa en dañar a nadie. Uno no piensa en dañar a nadie. No lo piensa. Lo que uno piensa es poderle ayudar a los demás. Uno no piensa en las cosas de la carne. Uno piensa en las cosas del Espíritu cuando somos guiados por Él. Oiga esto. Cuando somos guiados por Él, wow, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia. Uno sabe quién lo ha dañado, quién ha dañado el testimonio de uno. Uno lo sabe, pero la guianza del Espíritu lo hace perdonar. Lo hace perdonar. Oiga esto. Lo hace perdonar, lo hace cambiar, lo hace abandonar el pecado. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, abandonamos las cosas de la carne. Por eso es bueno pensar solamente en las cosas del Espíritu. Ya no pensemos en las cosas de la carne. Oiga, ya no pensemos. Y hay muchas cosas que vamos a seguir estudiando, ¿no? Que hay que buscarlas. Hay que buscarlas. Hablar de las cosas del Espíritu nos va a llevar tiempo, óigalo bien. Pero es importante. Tal vez usted no le había prestado sentido a esto. Y por no buscar las cosas del Espíritu se ha estado comportando en la carne. Ha cometido errores que le ha costado su hogar, errores que le ha costado su trabajo, errores que le ha costado, óigalo bien, que Dios lo haya promocionado a una bendición mejor, a un ministerio. Oiga esto. Por dejar de buscar las cosas del Espíritu. Este mensaje, esta enseñanza puede ser que no sea de mucho agrado para usted, pero es lo que más le debería de competir a usted. Oiga esto. Porque la mayoría de la iglesia en general, óigalo bien, estoy hablando a nivel del cuerpo místico de Cristo, la mayoría actúa mal, se comporta mal delante de Dios, delante de sus cónyuges, delante de sus hijos. Se comportan mal. Y es tiempo que usted y yo pensemos solamente en las cosas del Espíritu, para que actuemos, óigalo bien, conforme a las obras del Espíritu. ¿Qué es tiempo? Hay cosas que no le agradan a uno, pero hay que orar por ellas. A mí me toca orar. Hay cosas que no me gustan de la gente que tengo cerca de mí. Pero lo que tengo que hacer es orar.
Tengo que manifestar la obra del Espíritu. A eso nos ha llamado Dios. Porque las cosas del Espíritu lo van a promocionar a una bendición más grande. Oiga esto, a un ministerio más grande. Yo le decía a alguien, con esto me despido, yo le doy la congregación a alguien, se la acaba, se la termina, porque pensamos que somos llamados a ser capataces en la obra de Dios, y en la obra de Dios no somos llamados a ser capataces, ni aún en nuestra casa con nuestra esposa. Nuestra esposa es el complemento. Oiga, y un día lo enseñé a través de este medio, es para apapacharla. Oiga esto, Padre, bendícenos en gran manera, Señor. Ayúdanos a buscar las cosas del Espíritu, que podamos verdaderamente abrazarlas y ponerlas por obra, Señor, para que sea de edificación, no solamente para uno, sino para los demás que nos rodean, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven, ministra nuestra vida, ministra nuestra vida, ministra nuestra vida, ministra nuestra vida, ministra nuestra vida. Oh Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor. Llénanos, dígaselo allí en su casa. Tómese el tiempo. No puede salir de su casa. Usted que ya está de noche en América, los que están en Europa, ya está amaneciendo. Quizás usted se va a preparar para ir a su trabajo. Pero tómese un poquito de tiempo. Dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ven, lléname, lléname. Porque solamente el Espíritu Santo es el único que le va a hacer manifestar los dones del Espíritu en su vida. Es el único que lo va a guiar. Es el único. Él ha quedado para eso, para guiarnos. Ven, Espíritu Santo, ven. Dígaselo. Allí, tome de su mano a su cónyuge, a sus hijos, y dígale: Espíritu Santo, ven. Lléname de ti. Recuérdese de los puntos anteriores que hemos hablado. Él es el único que nos va a levantar de la tumba. Él es el único. Pero va a levantar a los que se dejaron guiar por Él. Él es el único que va a vivificar nuestros cuerpos. Oiga esto. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Amén y amén. Bueno, Dios me le bendiga una vez más. Gracias por haberse tomado el tiempo y poder escuchar esta hermosa enseñanza. Y solo le invito a que sigamos buscando las cosas del Espíritu. Hay que buscarlas para que seamos mejores creyentes, mejores hijos de Dios, mejores hombres, mejores mujeres, mejores hijos, mejores padres. Busquemos las cosas del Espíritu. En el nombre de Cristo. Aleluya. Que Dios me le bendiga una vez más. Que tenga una hermosa noche para descansar. Los que nos ven al lado de Europa, que tengan un día muy especial, de mucha alegría, de mucha bendición.
en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos el próximo jueves con las enseñanzas que estamos estudiando sobre la liberación. Así de que ese es el tema que estamos estudiando. Así que Dios me le bendiga y cuídese. Todavía estamos en cuarentena. Hay que obedecer de nuestros para que seamos obedientes delante de Dios. Hasta pronto. Cuídese. Feliz noche. Y para los que nos vengan en Europa, feliz día. Hasta pronto.